Bueno, ahí vamos a esperar un ratito que empiecen a llegar las consultas de vuelta. Voy saludando a los que me saludan ahora rápido. Si los que tienen preguntas, si ya me quieren ir mandando, así les voy contestando, váyanme mandando. A ver, ¿es necesario pedir cautelar cuando la prepaga cubre el 40% de la medicación en vez del 70%? Epilepsia. Eh, a ver, sí vas a tener que iniciar un amparo pidiendo cautelar y la ley de epilepsia dice que la cobertura tiene que ser integral. No está reglamentada la ley de epilepsia, pero hay fallos que mandan a cubrir al 100%. Hay otros que no, que ordenan cubrir al 70%. Hay prepagas que hay alguna medicación, el PMO establece determinada medicación para epilepsia, no abarca, no figura todas las medicaciones. Entonces hay algunas prepagas, algunas obras sociales que ni siquiera cubren el 70%, están el 40% porque dicen que no figuran en el PMO. Mínimo el 70%. Por la ley de epilepsia, al decir que es integral, tendría que cubrir al 100%. Muchas gracias por la excelente charla. Mi Instagram. Ahora enseguida les voy a, cuando terminamos de contestar, les voy a mandar un comentario porque no lo pude fijar. A ver, voy a probar de vuelta ahora, pero no creo. Con mi mail, mi Instagram y mi Facebook, que subimos muchísima info a todos esos lugares. Sobre todo porque hay gente que no es abogada y que realmente tiene muchísimas dudas. A ver, fijar comentario. Ahí el mail quedó fijado. A ver, vamos a ver si puedo fijar todo. Si puedo fijar el mail más el Instagram y el Facebook. Igual el Instagram y el Facebook es el mismo. Así que, a ver. Instagram y Facebook. Publicar. Fijar comentario. No sé qué ha fijado. Bueno, cuando terminamos con todas las preguntas, se los vuelvo a dejar anotados. Bueno, a ver en qué pregunta me quedé. A ver. La del 70% ya la contesté. A ver. Iniciar en contra del Poder Ejecutivo en lugar de iniciar acción de amparo por salud. No entiendo la pregunta. Ahí. La nota debe acompañarse de la copia firmada. ¿Qué nota? O sea, yo lo que siempre digo es que las notas siempre vaya un original y una fotocopia, o dos originales lo mismo, y que se hagan sellar sí o sí una. Y si acompañan documental, pidan que les sellen todas las fotocopias de toda la documental, para evitarse un problema después a futuro. ¿Puedo hacer un amparo cuando hay un momento indebido sin previo aviso? Sí, por supuesto, y con medida cautelar además. Van a tirar la cuota para atrás hasta que el expediente tenga sentencia. ¿Cómo sorteo ahora en cuarentena? Se sortea por mail. Eso si querés después, yo ahora como les dije, les voy a dejar mi mail. Mándenme un mail y les mando el mail de todos los lugares en los que se hacen sorteos para que tengan de todos los fueros. Tu mail enseguida se los dejo. Cuando terminemos les dejo un comentario con mi mail. Muy interesante y último el tema. Muchas gracias. ¿Podría indicarnos un mail? Sí, enseguida se los voy a indicar. Iniciar amparo con trámite ante la superintendencia. ¿Se puede? Sí, por supuesto que se puede. Lo que puede pasar es que la demandada diga que está tramitando ante la superintendencia, pero a ver, ustedes al iniciar el amparo dejan sin efecto el trámite de la superintendencia. O sea, lo que no pueden, sí, es llevar las dos de manera paralela. Eso sí que no se puede, pero no pasa nada. Y yo les recomendaría que hagan el amparo. Como les dije, el particular, el problema que tiene es que con el amparo tiene que pagar, la superintendencia lo llevan solos y es gratis. ¿Las mutuales tienen las mismas obligaciones que la obra social con respecto a la ley de discapacidad? Sí. Ley 23660 y ley 23661. De ahí lo van a sacar. ¿Hacés talleres sobre amparos de salud? ¿Cuáles son tus vías de contacto? Las vías de contacto ahora se las voy a dejar. No hago amparos, no hago taller sobre amparos, es algo que me interesa mucho. Estamos viendo si podemos hacer un taller sobre amparos en la Facultad de Derecho. Pero bueno, estamos en cuarentena. Notificar cautelar por correo electrónico o de PIM durante aislamiento. ¿Es viable?
Si el juzgado lo ordena, sí, por supuesto que es viable, pero tiene que ordenar el juzgado. Igual las cautelares las estamos notificando por oficio, pero como si fuese un oficio 400. O sea, confirma el letrado. El juzgado no revisa el oficio. Igualmente también hace unos días la página del Poder Judicial habilitó una parte de oficios electrónicos, pero son muy pocos los organismos que están incorporados. Así que probablemente les salga ¿cómo es? Probablemente les salga por oficio 400 la notificación de la cautelar. La prepaga rechaza una prótesis de mano en silicona simil piel, alegando que es una cuestión de estética y no de salud. Amparo. Hay amparo ante ART. ¿Qué significaría esto? Si hay amparo ante ART. No entiendo la consulta, perdón. Buenas tardes. ¿Es como me dicen en la prepaga que no pueden afiliar a una persona con enfermedad preexistente? No, es ilegal. El tema es que la mayoría de las prepagas hacen eso. Rechazan y van a tener que hacer un amparo para que los incorporen. Y el tema es que, bueno, ahí van a tener la cuota diferencial. Si la enfermedad preexistente es una enfermedad que no es crónica, el tiempo máximo de la cuota diferencial son 3 años. Si la enfermedad es crónica, bueno, es mientras dure la relación. El tema es que el monto de esta cuota diferencial tendría que salir de la superintendencia y todavía estamos años ya de esta ley y por el momento no hay nada claro respecto a cómo se calcula esta cuota diferencial. Asumo que dependerá del caso, pero suponiendo que haga falta, ¿cómo se pide la historia clínica? ¿Por nota, por carta, documento, alguna recomendación? Hay una ley de historia clínica. Como siempre les digo, no me acuerdo los números. Si ponen ley de historia clínica en Google les sale. La ley de historia clínica, si cuando se acercan al lugar, al centro de salud, no se las entregan. Esto siempre que la quieran pedir por fuera de un amparo, ¿no? Quieren la historia clínica. Si no se la quieren dar, por carta documento, plazo 48 horas. Tienen obligación los lugares en el plazo de 48 horas de entregar las historias clínicas. Cuando los temas son muy urgentes, por ejemplo, todos conocemos el caso de Débora Pérez Volpín, el lugar lo tendría que haber entregado la historia clínica en el momento. Para casos urgentes se puede pedir la entrega inmediata. ¿Por qué le invoco? Por una persona mayor lúcida, pero que necesita estar en un geriátrico para su atención, ya que está postradero, no tiene certificado de discapacidad. Te tendría que buscar la ley. Como les digo, no números de leyes. Antes cuando les hablé las leyes particulares las leí todas y no la tengo acá. Tendría que buscarlo. Mail enseguida se los doy. Muchas gracias por sus palabras. En caso de fibromialgia, es un tema la fibromialgia. Es enfermedad crónica, pero no me cubren el 100%. Te lo tendrían que cubrir al 100%. Pero es un tema la fibromialgia porque hay quienes dicen que es algo psicológico y que no es una enfermedad. Por suerte ya se está dejando de lado. No visualizo el mail, enseguida se los voy. Repito, si la prepaga deja tener convenio con Hospital Británico, solo atiende hasta que se termine la quimioterapia, que se puede hacer para que la prepaga permita la atención continúe allí. Esto lo establece la norma. Si la prepaga deja tener convenio con un prestador, ya sea un centro de salud, ya sea un médico, un kinesiólogo, o sea, cualquier prestador que esté cubierto, deja tener convenio, y hay un paciente que está en el medio de un tratamiento, tiene obligación de continuar cubriendo ese centro de salud o ese médico o ese kinesiólogo o la prestación que sea mientras dure el tratamiento, o sea, hasta que esté de alta. Una vez que la persona está de alta, ahí ya no tienen obligación de seguir cubriendo. Entonces, el paciente oncológico que te trata en el Hospital Británico, mientras esté en tratamiento, hasta que no esté dado de alta, le tienen que seguir cubriendo el Hospital Británico. Una vez que está dado de alta, se curó, no hay secuelas y se considera que está dado de alta, ahí lamentablemente ya no va a poder seguir atendiéndose en el Hospital Británico. ¿En qué ley me baso para solicitar cirugía de columna? El cliente está con reserva de puesto de trabajo y sigue sin lograr que le autoricen la cirugía. En las que yo les dije antes, es la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, los tratados internacionales. Derecho a la salud y derecho a la vida. Es eso. La verdad que en este momento no me acuerdo si hay una ley específica para temas de columna. No me suena. Tal vez existe y yo no la conozco. Práctica, muchas gracias, excelente. Ay, chicos, muchas gracias por las cosas que me dicen. ¿Se puede iniciar acciones
si entregan medicación genérica en lugar del original. A ver, acá yo la verdad es que iniciar acciones puedes iniciar siempre, pero la medicación es la misma. Yo no soy, jamás voy a defender la entrega de un laboratorio por otro, nunca. La droga es la misma, son muy pocos los casos en los que una medicación se requiere en la de un laboratorio en particular. Muy, muy, muy pocos. Por ejemplo, tiroides es uno de los casos que tenés que tomar siempre el mismo laboratorio, pero son muy pocos. Así que, salvo que haya una justificación médica que lo acredite, si no, la verdad que no sé quién te va a dar un amparo para que te den la medicación de un laboratorio en particular. Diferencia entre agencia de discapacidad. No entiendo la pregunta. ¿Cómo sorteo en cuarentena? Mándenme un mail, así les paso. Se sortea por mail ahora. ¿Se puede interponer amparo contra obra social para cobertura de traslado para adulto, para estudio de posgrado, capacitación y trabajo por discapacidad motriz y visual severa? Sí, por supuesto. Está dentro de la ley 24901, los traslados. Lo tenemos en un montón de causas, la cobertura de los traslados. Por lo que vos me decís, tiene certificado de discapacidad. Así que para estudiar no se lo van a dar. Aunque se pueden poner de traslado para adulto. Habría que ver, porque el traslado para los chicos para ir a la escuela sí lo cubren. Nunca pedí un traslado para que un adulto vaya a estudiar, la verdad. Así que habría que analizarlo. Al trabajo me lo han rechazado, pero para lo que son estudios médicos, ir al médico, para las rehabilitaciones sí. El trabajo, te digo, me lo rechazaron. Lo apelé y me lo aprobaron, pero por otra situación distinta, o sea, no tiene nada que ver. Y lo del estudio habría que verlo. Es un tema muy interesante para analizarlo, porque la ley de la 24901 establece que la cobertura de los traslados es para las terapias, los médicos y eso. A ver. Si un geriátrico no cumple la internación por COVID, ¿se debe fijar las 30 ante el incumplimiento? Lo pueden pedir. El que va a decidir si la fija o no es el juez. Lo que tienen las AS30 es que cuando las AS30 son altas cumplen, porque si no, imagínense, las AS30 de 3.000 pesos por día, 10 días son 30.000 pesos. No tienen ganas de salir a pagar eso. ¿Cómo se hace contra IOMA, Obra Social de Provincia de Buenos Aires? Sí, la superintendencia es incompetente. IOMA es terrible. Tienen que hacer un amparo. Y yo sí les diría que más del amparo, en cuanto tienen la medida cautelar, a los 3 días pidan un embargo, porque IOMA no cumple nada. Hace poco salió en todos lados. Se murió una chica de cáncer porque IOMA no le entregó la medicación. La nota de inicio para votar la vía en esta época de pandemia, ¿puede ser vía mail? Yo les diría que sí. Yo les diría que las manden por mail. Si es un tema urgente. Si no, de vuelta, chicos, carta documento. Aumento etario. Si la persona tiene, es la de los 65 años. Si la persona tiene 10 años de antigüedad en el agente de salud, no le pueden aumentar por edad a los 65 años. Si tiene menos de 10 años, sí le pueden aumentar por edad. Se sortea por mail. Sí, se manda por mail y el sorteo se hace por mail. Yo les prometo que enseguida, cuando termine de leer todas las preguntas, les voy a dejar abajo mi mail, mi Instagram y mi Facebook para que me pregunten todo esto, así les mando la información. Muchas gracias, Doc, muchas gracias. La nota de presentarse con la copia sellada, si te referís en el amparo, sí, por supuesto, la copia tiene que acompañarte y hacerla sellada con el sello de la agente de salud de que lo recibieron. ¿Cómo hace el poder ahora en la cuarentena? Los escribanos están trabajando. Así que por los poderes no se preocupen, los escribanos están trabajando. ¿Nos recomienda alguna bibliografía, doctora? Hay un libro de la cátedra que yo doy clase, que es la cátedra de Juan Seda, que es Discapacidad y Derecho. Si quieren hacer temas de discapacidad, que está muy bueno. El material de Juan Seda está muy bueno. Muchas gracias por la calidad y la buena energía. Bueno, gracias a ustedes. ¿Quién controla y sanciona IOMA, Obra Social de la Provincia de Buenos Aires? Nadie. Así te lo digo, nadie. Lo de IOMA es terrible. Lo de IOMA y lo de las obras sociales provinciales, pero IOMA es terrible porque IOMA no cubre nada. Está en un momento muy complejo IOMA, la verdad. Ojalá que
que ahora que se están implementando cambios, se empieza a regularizar el tema de idioma, porque sí está difícil. En el caso de fibromialgia, que es enfermedad crónica, no quiere cubrir la prepaga al 100% y Superintendencia dice que no corresponde. ¿Es correcto? Si tiene certificado de discapacidad, tiene que cubrir sí o sí al 100%. Acá te va a depender mucho el tema del certificado de discapacidad. Muchísimo. Inicio amparo si me cubre el 40% y es crónica la enfermedad, iría al 70%. Creo que esta pregunta es la misma que antes, la de epilepsia. Es lo que yo les decía. Por PMO, lo que es epilepsia tendría que ir al 70%. Lo que pasa es que como el PMO nombra algunas drogas y no todas, entonces hay agentes de salud que cubren el 40%. Entonces sí, tendrían que hacer amparo. Pero ya que van a hacer amparo, pidan que por ley de epilepsia se cubra el 100%, porque la ley de epilepsia dice la cobertura integral. Lo que pasa es que como no está reglamentada, usan que no esté reglamentada para cubrir menos. Por favor, suba los vivos. El anterior ya está en el Instagram TV. Ya lo subí. Y este lo voy a subir también. Diferencia entre la ANDIS y el PROFE. La Agencia Nacional de Discapacidad es la que entrega el certificado de discapacidad y es la que nuclea todo. El PROFE, que ahora se llama Incluir Salud, que mucha gente le sigue llamando PROFE, pero les digo que ahora es Incluir Salud, pues si un día van a dejar de encontrarlo, es, entre comillas, la obra social de las personas que tienen pensión por discapacidad. Ortiz, agencia es un organismo gubernamental y PROFE un programa federal de salud. Corresponde cobertura de acompañante terapéutico. Me dijo que cubren cuidador, prendiendo que son figuras que cumplen funciones distintas. Exactamente. El tema es que el acompañante terapéutico no tiene norma que lo regule. Entonces, hoy por hoy el acompañante terapéutico quedó incluido dentro de la ley de salud mental. Entonces, por eso es que siempre cuando se haya pedido acompañante terapéutico, nosotros aconsejamos que la orden salga de un psiquiatra o de un neurólogo, no del pediatra. Comúnmente el acompañante terapéutico se pide para chicos menores, por eso les digo pediatra. Así que no de un pediatra, sino que consigan la orden del neurólogo o del psiquiatra. Y sí, son situaciones totalmente distintas y sí, quieren cubrir un cuidador en lugar de un acompañante terapéutico. Comúnmente que dicen que es una tarea que la puede cumplir una persona que esté encuadrada dentro de la ley de empleo doméstico. Sí, contestan eso comúnmente. ¿Qué se hace cuando la obra social no niega las prestaciones pero no paga? O sea, atraso 90 días en el pago de las coberturas de discapacidad. Complejo si consideramos que no procede por reclamos. A ver, no es que no procede por reclamos. Lo que no procede es el reclamo de lo adeudado. Pero de lo actual para adelante sí. Entonces, ¿qué tienen que decir? Que los prestadores van a dejar de atender a la persona porque la prepaga no está cubriendo. Entonces, como la prepaga no está cubriendo, el prestador deja de prestar las prestaciones, perdón la redundancia. ¿El amparo cuál es? Que se ordene la cobertura inmediata porque está afectada la salud y la vida de la persona. Lo que ingrese a partir de la medida cautelar va a entrar en el amparo. Entonces, al primer mes que presenten las facturas y que tengan la medida cautelar y no se pague, ahí es que piden astraintes o piden embargo. Los 90 días previos no los van a poder meter ahí, pero los nuevos sí. Si no se entiende, volveme a escribir. Y si no, mándame mail y lo charlamos. Amparo por continuidad de una obra social o prepaga cuando dan de baja por jubilación. Sí, hay que hacerlo porque no se puede dar de baja por jubilación. Ojo, porque la persona tiene que optar la continuidad. Muchas veces no lo hacen y la gran mayoría los vuelan la obra social o la prepaga. La obra social en realidad, las prepagas no, porque las prepagas continúan. La obra social son los que los vuelan. Cuestiones estéticas de prótesis, sí, pienso que si el médico dice que no es una cuestión estética, que es necesario, que es viable. Sí, por supuesto. ¿Cómo puedo reclamar que mi obra social me dé la medicación original? Vuelvo a lo mismo que decía antes, no sé si es la misma pregunta que antes. La medicación no hay original y copia. La droga es la misma y son muy pocos los medicamentos que requieren mantener un laboratorio. Entonces, salvo que por alguna situación particular el que el médico realmente exprese por qué tiene que tener determinado laboratorio, si no, ningún amparo les va a dar un laboratorio por otro, porque las drogas son las mismas.
Y eso se los digo de paso para cuando van a la farmacia, que en la farmacia siempre les quieren vender el medicamento más caro, y porque muchas veces, por ejemplo, alguna cadena de farmacia grande, muy grande, casi siempre ofrece los mismos laboratorios porque cobran por ofrecer estos laboratorios. O cobrarían por ofrecer estos laboratorios. Cuando van a una farmacia y tienen que pedir un medicamento, pidan el más barato. Las drogas son todas las mismas, salvo que por algún motivo claro y específico y explicado, el médico les diga por qué requiere un laboratorio en particular. Porque también hay negocios entre médicos y laboratorios. ¿Se puede pedir cobertura en otro centro de salud que no sea prestador de la obra social? Se puede. Ningún juez te lo va a dar al 100% salvo casos muy excepcionales, sino que te lo van a dar al valor nomenclador. Salvo que se demuestre que ese centro de salud tiene diferencias con el que te ofrece la obra social. Si tenés que hacer algo muy particular y el lugar que vos te lo querés hacer tiene una especialización que no tiene el que te ofrece la obra social, ahí sí van a ordenar la cobertura al 100%. Tenemos casos de esos, tenemos casos de rehabilitación en centros muy importantes que no estaban en cartilla. Me niegan la afiliación en PAMI de hijo con discapacidad por cobrar una pensión no contributiva. Claro, porque le corresponde incluir salud, no le corresponde PAMI. Está bien que te lo rechacen. Claro que Luis Pasteur esté rechazando por cupo, pero igual no te pueden rechazar por cupo. La que hace eso es OSECAC, por eso te pregunté si era OSECAC. ¿Habría que pedir pericial contable? En la FIP figura que es Luis Pasteur donde deriva los fondos. Pero ¿y para qué pedirías una pericial contable? Por el tema de que para que figure que están llegando los fondos. Si es para eso, sí, me parece perfecto. O si no, en vez de ofrecer una pericial contable, oficia a FIP directamente. Para que FIP manifieste a dónde van los fondos, a dónde van tus aportes. ¿Qué norma lo establece? Perdona, pero no sé a qué pregunta te referís. Discúlpame. Tengo a mi mamá con Alzheimer en Uruguay, se quedó varada con la pandemia y está sin cobertura, pero está en el exterior. ¿Puedo presentar un amparo de salud para que te cubran allá? Derecho internacional privado, la verdad que me mataste. No sé quién te va a cubrir allá una cobertura de una preexistencia como Alzheimer, que estando varada. La verdad que si querés, mandame un mail y hablamos un poco más a ver si le vemos una vuelta. Gracias por los mensajes lindos que me mandan. Bueno, lo de la medicación original ya lo contesté varias veces. Corresponde la droga, no pedir un laboratorio. La medicación no es original o copia. Excelente todo, muchas gracias a ustedes. Si la paciente es muy mayor y no puede trasladarse, pero está lúcida, la demanda la hago por derecho propio, soy la hija. A ver, igual no se tiene que trasladar porque lo va a presentar el abogado. Yo lo que te diría es, por las dudas, estando lúcida, que te haga un poder judicial. Yo te diría eso, me parece la mejor forma. Además, si está lúcida, que vos te presentes por ella no tiene ningún sentido. Que te haga un poder judicial con un escribano, es lo más sencillo. Y si no, bueno, van y le toman la firma cada vez que haya que presentar un escrito cuando termine esto. Y por hoy los escritos se presentan sin firma, solamente con la firma electrónica del abogado. Cuando ganas el amparo, ¿la persona tiene que seguir manteniendo la cobertura con esa prepaga para que le cubran el tratamiento? Sí, ese amparo abarca a esa prepaga o esa obra social. No te va a abarcar a otra. Mi hijo con discapacidad. Es que no te van a aceptar la afiliación a PAMI, porque cuando reciben pensión no contributiva le corresponde incluir salud. Si querés hacer reclamo en la superintendencia, pero no te lo van a aceptar. Una bibliografía para leer, recomendé el libro de Discapacidad y Derecho de Juan Seda. Y después no, la verdad, leer mucho normas, la verdad. Me parece que me voy a poner a escribir sobre esto porque no hay mucho. Si tengo pruebas por las cuales la asesora de la prepaga le indica a la persona que tiene que completar todo que no la declaración jura, pues si no la aceptan. Ahora lo desafiliaron por falseamiento. Estaba internado. No entiendo la pregunta. Anto Carucho, no entiendo la pregunta, perdón. Padre de niño con discapacidad. ¿Se puede continuar con la obra social?
Por 3 meses te tiene que continuar sí o sí. Y si tramita el seguro de desempleo, son hasta 12 meses. ¿En cuáles casos es procedente la ampliación de un amparo por otra medicación, pero para la misma enfermedad por un medicamento de alto costo? ¿En cuáles casos es procedente la ampliación de un amparo por otra medicación, pero para la misma enfermedad, por un medicamento de alto costo, por una enfermedad de baja incidencia o nuevo amparo? No entiendo bien la pregunta. Si querés, después mandamos un mail y lo charlamos, pero no entiendo bien cuál es la pregunta en esto. Esclerosis múltiple también corresponde a medicación de laboratorio específico. Depende del tipo de esclerosis múltiple. Tenemos muchísima experiencia, pero muchísima de esclerosis múltiple. Depende del tipo de esclerosis múltiple, sobre todo. Eso es lo principal. Puede repetir el mail, enseguida se los anoto abajo. Una menor con trastorno psiquiátrico se atiende por prepaga abonada por el padre como parte de la cuota de alimentos. Está incumpliendo la cuota y es probable que deje de abonar la prepaga. Eso es un tema de familia, la verdad. Puede repetir el mail. Ahí les voy a anotar el mail ahora. El mail, ahí se los estoy anotando porque hay gente que ya se está yendo. Les pongo el Instagram, pero es el mismo que el Facebook. Porque hay gente que usa Instagram y gente que usa Facebook. Ese es mi mail y mi Instagram. A ver, me quedan algunas preguntas todavía. A ver. Quedan muchas preguntas. Esta ya la contesté. Ante despido del trabajador, el niño queda sin obra social. ¿Puede continuar? También la contesté. Honorarios, pueden usar la ley de honorarios si les parece mucho porque es bastante para cobrarle al paciente, que después son 20 UMA, pueden manejarlo ustedes. Ante despido trabajador ya está. Amparo prepaga por falta de atención a paciente de provincia de Buenos Aires. Sí, no sé cuál es la pregunta. Si quieren, mándenme mail o escríbanme un mensaje por Instagram o por Facebook. Sí, por amparo de salud OSECAC los tiene que afiliar. Eso lo había hecho antes. Ah, sí, a ver, lo de que se afilian por falseamiento y la asesora hace eso, pero, o sea, estoy totalmente convencida que es de esa manera. El problema es que la gente cuando va no sabe y firma lo que le den. Ahí tenemos el problema. Pero, o sea, todo el tiempo me llegan consultas de la asesora me dio para que esto lo firme y punto. Y los asesores mienten porque de esa manera cobran por incorporar gente a la empresa. A ver. Si hay horarios que no se pagan, chicos, embargo. O sea, y si es el cliente de ustedes y celebraron un acuerdo en horarios, hagan una ejecución de honorarios. A ver, lo de incluir salud va a incluir salud. Si lo usás o no, la verdad que es un tema ya de la persona que lo tiene que usar. Pero va todo a incluir salud. Prepaga no atiende provincia de Buenos Aires y debería. Amparo, o sea que no tenés prestadores en provincia. Si no tenés prestadores en provincia, vas a ver, tendrías que ver cuáles son los prestadores, lamentablemente. Señora mayor con esclerosis múltiple, no hay que incluir el tratamiento CEMIC. Amparo, esclerosis múltiple, amparo. Fíjate si tiene certificado de discapacidad, porque los certificados de discapacidad ahora para la gente con esclerosis múltiple están muy estrictos. Hay mucha norma, en el 2015 cambió la normativa y hay parámetros específicos para un montón de patologías, entre ellas esclerosis múltiple. Amparo por cambio de prestador en prepaga. La prepaga está cambiando los prestadores por otros de menor calidad. La verdad que lamentablemente, si no es un prestador que ya estaba teniendo una patología que se esté tratando, no hay mucho para hacer. Juan Seda, sí, el libro que les recomiendo es de Juan Seda, Discapacidad y Derecho. Discapacidad humana, bueno, gracias a ustedes.
Si hay cautelar y astraintes, ejecuten las astraintes y si siguen sin cumplir, pidan embargo, aduciendo el tema de que se está afectando la salud y la vida de la persona. Y si el juez rechaza el embargo, apélenlo, y si rechaza la apelación porque no es una sentencia definitiva, vayan en queja a la Cámara. Pero siempre haciendo mucho hincapié en la afectación a la salud y a la vida. ¿Procede el amparo en caso de negativa de obra social del concubino, de la concubina embarazada de 2 meses? Depende qué es lo que están rechazando. La cobertura del embarazo. Lo que hay que ver es si tenían hecho el concubinato y hace cuánto es, si ya estaba en la obra social. ¿Cuál es el mail? Está justo arriba de tu mensaje. El cambio de válvula aórtica está dentro del PMO. La verdad lo tendría que buscar. Es una pregunta súper específica, no me sé el PMO de memoria. Si la sociedad no quiere cubrir el costo de un trasplante de córnea, ya que este es costoso porque lo traen del exterior, lo obligan a esperar en la lista de Incucay, ¿procede amparo? Yo les diría que sí. Yo les diría que prueben con un amparo en una situación así. Sobre todo si la persona corre riesgo de perder la visión. Hace poco tuvimos un amparo con técnica de crosslinking, que es la técnica previa en el caso del queratocono al trasplante. Así que yo les diría que lo prueben. Enfermo oncológico que está en mantenimiento, ¿lo pueden cambiar de centro oncológico? Yo les diría que no. Que se opongan a eso. Ahí los vuelvo a escribir, porque ahí se los vuelvo a escribir. A ver. Juego con Pami, enviudó y quedó solo, con graves problemas de salud. Su hermana está en el partido de la costa y se lo quiere llevar. ¿Puede iniciar amparo? Recomiendo una vía alternativa. Si la persona está lúcida, que la persona dé el ok, y si dando el ok el PAMI no otorga la cobertura, ahí sí les diría que inicien el amparo. Ahí ya les escribo el mail, ahí uno lo escribió. A ver, ahí les pongo el mail de vuelta. Es verónica@fuentecleiner.com. Ya perdí visión del ojo izquierdo y procedió a trasplante. No, esclerosis múltiple no tiene una normativa específica. No tiene normativa específica. Bueno, ahí les puse el mail. Les voy a poner el Instagram también. Ese que les pongo ahí es el Instagram. De nada, y la verdad que muchas gracias a ustedes por las palabras. A uno le... El Facebook es igual. Flori Emal, no te pueden aumentar a los 63 años teniendo 10 años de antigüedad. Bueno, rechazo de ingreso de embarazada a obra social. ¿Procede el amparo? A obra social o prepaga. Ojo con eso. No es lo mismo. ¿Cómo hago el traslado del artículo 8 en cuarentena? Calculo, a ver, si se le dio primero traslado de la documentación previa a la demandada, lo vas a poder hacer por cédula electrónica, y si no, seguramente va a ser por oficio 400. Repita Instagram, ahí se los escribo de nuevo. Es amparados_oc. Ese es tanto el Instagram como el Facebook. Y el mail, sí, el Instagram @amparados_oc. Y el mail es veronica@fuentecleiner.com. ¿Qué medida debería iniciar para que autoricen? Ya que por el... bueno, no, a ver, no importa el tema del aislamiento. Si es urgente, porque acá no tiene quien lo cuide... O sea, la autorización con la orden judicial del traslado se hace. Ahí olvídate del aislamiento, y a lo sumo lo que va a pasar es que va a tener que hacer cuarentena cuando llegue allá, que por lo que vos me decís, por el estado de salud que tiene, la cuarentena la va a tener que hacer igual. Estoy enchufando el celular porque estoy con poca batería. A ver...
Respecto a si hay que responder por daños, va a depender de... O sea, primero va a depender de si la demandada inicia un daños y no creo que se lo den, la verdad. Pero bueno, sí, la posibilidad existe. Si inicio un amparo por derecho previo, ¿me regulan honorarios? No, no te van a regular honorarios. Lamentablemente. Por derecho propio, por algún motivo, no regulan horarios. No sé si hay una norma. Sinceramente lo desconozco. Son cosas que aprendí en la práctica. Tengo una enfermedad crónica, todo medicamento por vida. ¿Puedo pedir el 70% de descuento del medicamento por amparo? Habría que analizar la situación particular. Ahí ya está mi mail, así que cualquier cosa escribime y lo vemos. CCM desconoce discapacidad. ¿Corre amparo? ¿Qué es CCMM? Necesitaría saber. ¿Qué quiere decir que desconoce discapacidad? ¿Aumento de privada por edad? ¿Procede en algún supuesto? Sí. Acá hubo mucho cambio normativo en el último tiempo. Es muy largo el tema. Te voy a decir solamente el tema de los 65 años. Si cumple 65 años y no tiene 10 años, procede el aumento. Con 10 años de antigüedad no procede. Pero hubo mucho cambio normativo en los últimos años. Entonces es bastante largo el tema. El oficio 400 se puede hacer digital. A ver, el tema es que lo vas a, salvo que el juez ordene que se notifique por mail, lo vas a tener que hacer en papel porque lo vas a tener que llevar. Lo que tiene es que no va con firma del juzgado, va solamente con firma del letrado. ¿Cómo proceder si cuando solicitamos en la prepaga del tratamiento no nos quieren sellar la copia? En realidad es rarísimo que pase eso porque se presenta por mesa de entrada, no tienen que ir a la oficina, tal, no, mesa de entrada. Hola, ¿qué tal? Vengo a dejar esto por mesa de entrada. Nunca me pasó que no me acepten una presentación por mesa de entrada. Igualmente, si por algún motivo llega a pasar que no, ahí yo lo único que es, primero, bueno, mandar carta documento, es una opción, que es mucho más barata que contratar un escribano que vaya y haga un acta. Pero si no, otra opción, bueno, es eso. ¿Cuál es la diferencia? La obra social tiene los afiliados obligatorios, las prepagas por el trabajo tenés obra social, la prepaga no. Entonces con la prepaga hay que estudiar todo el tema de las carencias, que es un tema. Hay que ver el plan, es un tema re complejo. Pero bueno, sepamos que obra social y prepaga son cosas distintas y se le aplica normativa distinta. Si el certificado de discapacidad lo controlan en el medio del juicio, ¿se puede invocar como hecho nuevo? Sí, por supuesto que se puede invocar como hecho nuevo, pero si es en el medio del juicio, yo les recomiendo que lo tramiten antes. El certificado de discapacidad no es tanto el tiempo, hace unos años sí, pero no es tanto el tiempo que tardan en entregarse. Y salvo que sea extremadamente urgente iniciar el amparo, si no, espérenlo, porque eso les va a facilitar la vida. ¿Alguna materia de puntos en el CPO? Yo doy discapacidad y derecho. Ahora como estamos en cuarentena, me olvido, pero martes y viernes de 10 a 11 y media o lunes y jueves. No, martes y viernes de 10 a 11 y media. Después hay un práctico de amparos de salud, que está muy bueno, que lo da Mariana Lofeudo. También se los recomiendo si les interesa la temática. Bueno, finalizo. Les dejo una vez más anotado mi mail y además de mi mail les dejo el Instagram y el Facebook que son iguales. No, AMPA no, está mal eso, no sé por qué salió así. Ahí está. El tema del libro en PDF lo tengo que hablar con el doctor Seda, él lo tiene en PDF, pero bueno, necesitaría autorización de él para emitirlo. Así que bueno, los dejo. Muchas gracias a todos por las palabras que me mandaron. Y bueno, ya tienen todos mis datos. Cualquier cosa me escriben y hablamos y les soluciono las consultas que pueda.